Bueno, vamos a ver algunos de los comandos que tenemos pendientes dentro del curso. No están nada complicados, son de hecho muy sencillos. Pero igual nuevamente, cualquier duda que tengan, por favor no duden en hacérmela saber. Voy a abrir una terminal. Estoy como un usuario sin privilegios. Y uno de los comandos que tenemos pendientes es date. Sobre todo nos da la fecha. Ahorita no le vemos gran uso, la verdad, pero cuando empezamos a hacer un poquito de scripts, vamos a ver que sí podemos utilizarlo sobre todo para ciertos scripts también de respaldo. De igual manera, podemos utilizar el comando man para ver todos sus parámetros con lo que lo podemos trabajar, sus formatos de salida sin ningún problema. Igual, tecla Q, salimos del manual. El otro igual es cal, el cual imprime pues, el calendario, la fecha actual. Puedes, creo, darle un formato de cal espacio 12 y te imprime los 12 meses, 11, ¿sí? Podemos darle cal y alguna fecha como, no sé, 1977 y nos daría el calendario de esa fecha y así sucesivamente, ¿no? 2030, 2030. Ahí por si gustas ver si llegamos al 2030, cuándo llegará, cuándo va a ser tu cumpleaños. Voy a limpiar la pantalla. Tenemos el comando uptime que nos dice también cuánto llevamos pues, vivos dentro del sistema. Igual, ahorita no le vemos gran uso. ¿Sí? Nos muestra la hora actual, cuánto lleva prendida mi máquina virtual, unos 47 minutos, y los usuarios que han estado dentro de él. Para ver justamente los usuarios al que están ahorita logueados, pues tenemos el comando W, que um, tenemos algo interesante aquí, porque aquí cualquiera pensaría que no tenemos ningún usuario más que uno logueado y nos está mostrando dos. Pero la razón es porque Linux se maneja sobre terminales. Y estas terminales, pues la principal o la primaria, pues es nuestra terminal que está mostrando la interfaz gráfica, como esta, ¿sí? No está registrado más que a la terminal 0, digamos que ya tienen ejecución lo que son las X, independientemente del entorno gráfico que estemos utilizando, ya sea KDE, Mate, Gnome, XFCE, Cinnamon, Rat Poison, cualquiera de los entornos gráficos que estemos utilizando para Linux, pues bueno, tenemos, pues siempre va a estar en ejecución un usuario que va a estar ejecutando las X y este va a ser el primero. De hecho, el segundo usuario que tengo aquí soy yo, que ejecuté el comando W para preguntar cuántos usuarios había. Las terminales se registran como dichos usuarios también. Si yo tecleo ahora W, ¿ven? 0, 1, 2, 3, 4. Si yo cierro, digamos, unas, voy a dejar solamente esta abierta, W, y así sucesivamente. Esto lo vamos a utilizar más adelante también cuando vayamos a ver un poquito de procesos. Por ejemplo, vemos que este está utilizando bash. ¿Qué pasaría si por ejemplo, está mandando un comando ping hacia algún sitio y luego en esta terminal tecleamos W? ¿Sí? Podemos ver que el usuario está utilizando dicho comando y este usuario pues estamos preguntándole quién está dentro del sistema y qué es lo que está haciendo. Lo voy a cerrar, W, ya no existe. El otro comando muy importante es Who am I? En este comando pues le estoy preguntando quién soy. A simple vista, sin parámetros, pues no tiene gran uso, el cual le pregunto Who am I, inmediatamente pues me dice el usuario que yo soy, pero igual en scripts lo vamos a utilizar bastante. Se utiliza bastante. Otro es your name,
Si le doy uname sin ningún parámetro, me dice Linux. Pero si le doy uname con el parámetro "-a", ya me muestra más información. Que esto es importante, ¿no? Como que la máquina es un Linux, el nombre de dominio, todavía no lo configuramos. La versión del kernel que tenemos, en este caso, pues es la 3.10.0 guión, es una compilación para Red Hat. Cuando viene es para el Red Hat. La versión del Red Hat, en este caso estamos trabajando con CentOS 7, entonces es Red Hat 7. Punto, la arquitectura. Estamos trabajando con una distribución que descargamos mayormente para servidores que pueda trabajar tanto para 32 y 64 bits. Si ustedes pueden probar este comando eh, en cualquier otro sistema derivado de Unix, pues vamos a ver que si ustedes tienen uno de 32, les vamos a mostrar únicamente que es 86, o si de 64 es 64. Eso es lo importante de este. Voy a limpiar la pantalla. Otro es para ver pues no es en sí un comando. Bueno, pues el comando es cat, pero lo que estamos haciendo es mandando llamar la información que está dentro de diagonal proc, diagonal CPU info. Y justamente lo que queremos es ver la información de nuestro CPU, ¿sí? Nos va a mostrar el número de procesadores, quién es el fabricante, pues la familia del CPU, modelo, qué procesador en sí tienes. Yo tengo un i5, cuántos gigahertz está trabajando, en fin, información completa sobre nuestro CPU. De igual manera, tenemos el mismo comando para la memoria, memoria info, meminfo. ¿Sí? Esto lo jalamos directamente desde el kernel para poder saber qué es lo que estamos utilizando o qué es lo que tenemos en nuestra memoria. Pensé que ya les había mostrado el comando man, creo que no. El comando man es para hacer o mandar llamar al manual de alguno de los comandos o alguna de las páginas del comando, alguna de las páginas del manual. Por ejemplo, si tú quieres saber completamente cómo trabaja el comando W, simplemente tecleamos man y después el no comando y nos vamos a dar, ¿sí? Pues el manual completo del comando, qué es lo que hace. Por ejemplo, W aquí nos dice que nos muestra quién está logueado y qué es lo que está haciendo. Una descripción del comando y los parámetros que podemos utilizar en él. Para salir del manual tecleamos la tecla Q y con eso salimos del manual. Igual, man ls, ok, listing directory contents, ls, descripción y todo lo que podemos hacer con un comando. Man date, manda la fecha, Q, man cal, nos despliega el calendario. En fin, esto es lo que hace el comando de man. Tenemos un comando que es df, el cual nos muestra pues el uso del disco sobre todo, pero pues como podemos observar nos manda todo en bytes. Creo que podemos utilizar df-h, listo, que es, supongo, man df, que el "-h" es como el formato human que generalmente ya manejan todos, para que podamos leerlo de una manera más sencilla. Ahí está, "-h", de una manera en que podamos leerlo de una manera más sencilla. Q, ¿sí? Era df-h, lo que tenemos montado, cuánto es lo que está ocupado, bueno, el espacio, cuánto tenemos ocupado, cuánto tenemos disponible, cuánto tenemos en uso y dónde. Por ejemplo, pues vemos que la mayor parte del uso está en diagonal. Después diagonal en boot, es donde hay más peso. Hay 800, bueno, hay disponible 843 megas, pero no, disponible, sí,
y disponible en mi sistema total tengo 17 gigas y he usado 4.9 gigas hasta el momento. Y mi disco es de 22. Más o menos fue lo que le dimos al momento de instalar la máquina virtual, si mal no recuerdo, unos 20, 25 gigas, casi todos. Eh, está el comando du, que lo que trata de hacer du, pues es decirnos el peso del total, ¿no? De cada uno de los archivos. Man du, estimado file space, bueno, pues el uso estimado del archivo. Por ejemplo, du diagonal home, diagonal mi usuario, me muestra todo lo que tiene diagonal home zk y el uso que tiene cada uno de ahí, de esa nombre de, de ese usuario, ¿no? Eh, Hay un formato más sencillo, igual, menos h, donde le podemos leer ya en kilobytes. Le voy a dar igual home zk. Y hay una manera en que si no queremos que nos aparezca todo el conteo total de lo que está dentro de home zk, que le diga, ¿sabes qué? Yo no quiero que me muestre todo esto, güey. Únicamente quiero que me digas cuánto es el uso, digamos, de espacio que está utilizando el usuario zk. Por ejemplo, du-s-h diagonal home zk. Y ya no me dice, ¿sabes qué? Pues zk está utilizando un total de 4.2 megas. Ok, pero si quiero el uso total de mi disco, claro, permisos, no puede leer raíz. Un usuario sin privilegios. Listo, somos root. De u-s-h raíz. Listo. 5.0 gigabytes. Son procesos del kernel que ahorita no puede tener acceso al sistema. 5.0 gigabytes. Perfecto. Voy a limpiar la pantalla. Otro de los comandos muy interesantes es ls CPU. Es muy parecido al cat que vimos anteriormente sobre el CPU info. Igual nos va a mostrar pues con quién puede trabajar, cuántos procesadores están en línea, el tipo del procesador, el tipo de fabricante. Aquí por ejemplo me dice que si es una virtual machine, si tenemos virtualización, en fin. El otro que es muy bueno es ls mode, que nos muestra pues, los módulos que tiene el kernel de nuestro sistema trabajando. Man ls mode show muestra el estatus de los módulos en el kernel de Linux. El otro es, si queremos ver cuántos procesadores tenemos, es nproc, nproc, sí, yo tengo nada más un procesador. Por ejemplo, si yo quisiera, pues ahorita está apagada, bueno, está prendida, perdón, esta la tengo apagada. Yo quisiera ampliarle el número de procesadores de la máquina virtual, sería el número de monitores. A ver, avanzado. En VMware es muy bueno y podemos ampliar el número de procesadores sin problema. La memoria RAM, chipset orbital, EFI. Aquí están procesadores. ¿Sí? Pues sí me dice que puedo subirlo a un máximo de 2. No es recomendable utilizar los 4 procesadores. Pero sin problema podrá meterle 2. En VMware igual. Me gustaría que, pues, que la máquina virtual tuviera un mejor performance, pero para lo que necesitamos no es el caso. Ya habíamos visto el comando free, si mal no recuerdo, es para ver igual en formato humano, "-h", sobre la memoria RAM y la memoria swap, cuánto es el total que le di,
cuánto tengo en uso en este momento, cuánto tengo libre, en compartido, en caché y disponible totalmente 2.7. Y de swap no estoy utilizando nada de memoria virtual. Tengo un total de 2.5 gigas, usado nada y libre 2.5. Hasta que se empiece a saturar mi memoria RAM física, perdón, es cuando el kernel pues va a empezar a mandar procesos de bajo rendimiento hacia la swap. Otro comando, tenemos lspci, este me gusta mucho. Lo utilicé mucho yo cuando empecé a utilizar Linux porque cuando yo lo empecé a utilizar, lo instalaba en mi máquina, no había virtualización y lo instalaba siempre en mi máquina física con una partición. Y uno de los problemas que siempre tuve fue con la, con la tarjeta de Wi-Fi, el chipset, pues no era libre. Entonces yo utilizaba Debian en ese entonces, antes de utilizar Slackware, empecé a utilizar Debian. Y en Debian, pues este comando me ayudaba a ver, pues, el chipset de mi tarjeta, cómo lo identificaba el kernel de Linux, para poder buscar, ¿sí? Por ejemplo, el de Ethernet Controller en una máquina física va a venir como un LAN 0 o Wi-Fi Controller y venía el cómo Linux me lo está entendiendo. En este caso sería un 82.54.0 gigabit Ethernet Controller, y de esta manera ya le buscaba yo así como cómo instalar el módulo o el driver para tal chipset, el Debian, en fin, vemos los VGA que tienes, cuál es el driver de VGA que está utilizando, en fin, muy buen comando para mucha ayuda posterior. El otro es LSUSB. De igual manera, anteriormente poníamos las memorias USB dentro de nuestros Linux y no se montaban automáticamente. Digo, no es como un Windows en que tú ponías la memoria automáticamente, lo montaba donde tienes mi PC y ya podías acceder al dispositivo y compartir, guardar en él, en fin. Generalmente porque casi todas las memorias están en un formato NTFS, pues en ese entonces la conectabas y el pinche Linux no hacía nada. Tenías que dar algo así como un LS USB y nos diría qué es lo que tenemos conectado. En este caso me dice nada más que tengo dos puertos USB disponibles. Y si yo conectara una memoria, pues me diría qué tipo de memoria es y si el kernel la está reconociendo. Ya una vez con eso, pues ya podía dar un comando como un fdisk-l y ya veía, por ejemplo, estas son las particiones de mi disco duro, nada más son dos. Una donde tengo raíz diagonal, pues, y tengo ahí todo el GNU Linux, y en el otro donde tengo swap, y después se veía algo así como un diagonal acá abajo, pónganle un diagonal de SDA2, SDB, o sí, un SDB1 o SDB0, y ya con eso teníamos que montar la unidad a mano, pues, con mount, darle permisos de escritura si era NTFS, porque una cosa era montarlo, lo podíamos ver, pero no teníamos permisos de escritura. Después llegó alguien desarrolló un programita, desconozco quién, que se llamaba NTFS-3G, que era buenísimo, porque ya nada más ponías ese comando, donde estaba tu memoria que querías montar, y ya te la montaba y podías escribir dentro de esa memoria NTFS. Podías leer una partición de Windows sin pedos y poder compartir archivos sin ningún problema. Desconozco si ahora por default lo traen, creo que no, NTFS. No, no lo trae por default, pero sí, era una de las cosas que teníamos anteriormente. Bueno, el otro, pues bueno, era reboot, que pues, como su nombre lo dice, es para reiniciar el sistema. Y otro comando es power off. Y con esto apagaremos nuestra maquinita virtual. Lo ideal es utilizar un power off para que todos nuestros servicios puedan apagarse correctamente sin ningún problema, y no dar un apagado brusco
donde los servicios estén en ejecución no se detengan correctamente y después podemos tener un problema al iniciar el server. Con esto termino este video y continuamos con otro un poquito más adelante. Gracias.